Por lo pronto, Violeta, si te parece, vamos entrando con nuestra primera entrevista que tenemos programada para usted el día de hoy y que es con Adriana Urrea. Adriana Urrea es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, del SUT Notimex. Y pues ayer estábamos buscando precisamente a Adriana Urrea porque ¿no cree usted que los temas que abordamos en Rompeviento los olvidamos? Siempre dejamos pasar un tiempo y vamos y regresamos para ver qué es lo que está sucediendo ahí, y ha habido un proceso desde aquella intervención que tuvimos oportunidad de tener con el presidente el 30 de diciembre, el penúltimo día del 2022, y desde ahí pues no ha habido más respuestas al respecto, por lo menos a nosotros como medio. Pero Adriana Urrea, pues aquí estamos Violeta Núñez y un servidor, pues tratando de saber pues si siguen las negociaciones, en qué está el procedimiento que tienen con el gobierno mexicano. Hola Ernesto, hola Violeta, mucho gusto saludarlos, siempre estar con ustedes. Pues fíjate que sí, hemos continuado con el diálogo desde que tuvimos una reunión de las llamadas de alto nivel que les decimos con los secretarios de Estado y con el vocero. La última que habíamos tenido fue el 21 de febrero, cuando cumplimos formalmente los 3 años y cuando se nos anunció, digamos, después de esa reunión en abril, el 14 de abril fue cuando se nos informó formalmente la decisión del presidente de extinguir Notimex. Eh, Después del 14 tuvimos otra reunión de alto nivel y ahí es en donde ya formalmente tenemos este anuncio y comenzamos pues una suerte de diálogos para tratar de ver la mejor salida. Debo recordar pues que nosotros siempre hemos mantenido esta postura de pues tratar de encontrar otra salida que no fuera el cierre de la agencia, porque pues hemos venido en estos 3 años y medio que ya cumplimos, el 21 de agosto cumplimos 3 años y medio, pues hemos venido defendiendo nuestra fuente de empleo, nuestros derechos, nuestro contrato colectivo de trabajo y pues lo que queremos es mantener esa fuente de empleo. Sin embargo, pues en estos diálogos que hemos mantenido se nos ha hecho saber que pues el presidente pues no quiere ya a la agencia, considera que con la conferencia mañanera es suficiente. Y en ese contexto, pues hemos continuado con este diálogo, pues para ver esta forma de transitar hacia la liquidación. Debo decir que sí hemos mantenido comunicación, sobre todo con la Secretaría del Trabajo. Hemos tuvimos durante un tiempo reuniones semanales para tratar de avanzar lo más posible con todo el tema de atender las demandas de las y los trabajadores. Tuvimos un poquito eh, pues se detuvieron un poco cuando hubo el cambio en las secretarías de Estado. La secretaria Luisa María pasa a la Secretaría de Gobernación y llega el secretario Marat. Entonces, pues nos detuvimos en poner en contexto, en que llegara el funcionario, en que se pusiera pues al tanto con su equipo de todo lo que ya habíamos avanzado. Entonces, estuvimos en eso, ya nos actualizamos y ahora seguimos con este proceso. Debo decir, y sí me gustaría dejar en este espacio claro que el sindicato ha buscado en todo momento, pues, tratar de convencer, pues, de la permanencia de esta agencia de noticias. Y nosotros hemos mantenido o hemos manifestado este rechazo por el cierre de la agencia, pero también como mandato de la Asamblea, pues hemos mantenido un diálogo y una comunicación completamente directa con los secretarios, con sus equipos, para transitar en esta vía, toda vez que, bueno, pues la permanencia de la agencia no depende únicamente de los trabajadores, sino influyen otros actores y, bueno, pues hasta ahora no hemos visto que pueda cambiar la decisión. Debo decir que hay un compromiso por parte de los secretarios, quienes nos han hecho saber que la instrucción del presidente es que se respeten los derechos completos de las y los trabajadores. Hasta ahora hemos transitado por esa vía.
aunque seguimos pues en pláticas para seguir viendo la manera de que se puedan dar las mejores condiciones en este cierre. Se prevé, o lo que se tiene previsto es que en este periodo de sesiones que ya inició se presente la iniciativa de extinción de Notimex, no sin antes haber llegado a un acuerdo definitivo con el sindicato. Eso es muy importante, eso es lo que nos han reiterado y ha sido el compromiso, que en tanto no se tenga un acuerdo, digamos, completo y definitivo con el sindicato, no se va a presentar la iniciativa. Entonces, bueno, pues estamos avanzando en eso porque hay muchos temas que ahora que se están revisando, pues se nota sobre las irregularidades que había, ¿no? No simplemente fue que se dejó de operar y se dejó de pagar. O sea, hubo incumplimientos en temas del Seguro Social, del Infonavit, hubo modificaciones en SAT. Entonces, hemos incluso tenido que acercarnos y platicar a través de la propia secretaría, de las secretarías, con el Instituto del Seguro Social, con el Infonavit y con las diferentes dependencias para tratar de poner orden, porque recordemos que una de las principales irregularidades de esto fue que la empresa, la dirección no reportó debidamente el estado de huelga, siguieron haciéndose modificaciones en el Seguro Social y hay condiciones de los trabajadores que estamos en huelga que no es regular, digamos, aún para el estado de huelga. Entonces, todo eso se tiene que actualizar, todo eso se tiene que regularizar y ha tomado más tiempo, pero bueno, seguimos en ese proceso. Muchas gracias, Adriana Urrea. Te saludo, no te saludé hace ratito. Muy buenos días, gracias que nos estás acompañando. Sobre esto último, Adriana, que tú mencionas, la empresa no reportó debidamente el estado de huelga. Sobre eso te queremos preguntar. Hemos visto cómo se ha venido, bueno, presupuestando y ejerciendo el presupuesto, pese a que hay un proceso de huelga. Y bueno, también vimos algunas intenciones por parte de algunos senadores, ya no sé, ya ahorita tú nos dirás, de presentar algún punto de acuerdo que fuera publicado en Gaceta Parlamentaria para pues hacer un exhorto, un llamado de qué es lo que estaba pasando, se estaba ejerciendo el presupuesto a pesar, insistimos, de esta huelga. Si nos puedes comentar, y si esto está ocurriendo, qué artículos constitucionales y de la Ley Federal del Trabajo se estarían violentando y por qué ocurre esto, Adriana. Sí, definitivamente hemos detectado que, bueno, el presupuesto no se ha dejado de ejercer de acuerdo al lo planteado por Hacienda, pues en donde está, digamos, principalmente el problema es en el ejercicio del recurso, que es cuando llega a la agencia y ahí es donde se gasta y que es donde es completamente un uso indebido del recurso público. Sabemos que se sigue ejerciendo, que se sigue pagando completamente en violación a la ley. Recordemos que justamente la huelga es un derecho constitucional que debe de respetarse. Entonces, al momento de ejercer algún tipo de operación, la huelga supone la suspensión de las operaciones de la empresa. Entonces, al estar suspendida o legalmente, porque ese es el estatus que tiene, pues no debería de ejercerse ningún recurso. Eso ya de por sí pues es violatorio a la Ley Federal del Trabajo y a la propia Constitución. Y en este caso, el ejercicio del recurso pues viene en este mismo sentido. Debemos recordar que los informes de austeridad republicana e incluso los reportes de la cuenta corriente reportan el gasto del ejercicio de Notimex, entonces, lo cual no debería de ser. Y ahí la misma empresa reporta en qué se ha gastado ese dinero, que es mayoritariamente para el pago de sueldos y salarios. Hay que recordar que el presupuesto que se le asigna a Notimex hasta este año todavía contemplaba una plantilla laboral de 327 trabajadores, de los cuales la empresa en este momento está reconociendo a poco más de 60 porque ha venido disminuyendo. Obviamente a los trabajadores en huelga no nos reconoce, pero aún así se sigue ejerciendo todo ese presupuesto, que es lo que nosotros hemos venido denunciando, porque
Ni siquiera, y esto, la ley federal de trabajo, justamente al suspender estas relaciones laborales, pues suspende el pago de salarios, incluyendo el de los trabajadores de confianza. Incluso hay tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte en donde establece que no deben de cobrar su salario. Por eso es que nosotros hemos insistido en que este gasto es ilegal, primero, porque las personas a las que pues les piden seguir operando, pues les siguen pagando de forma indebida, y segundo, que se ha gastado un presupuesto de 327 personas que hoy ni siquiera están acreditadas por parte de la empresa, además de que sabemos pues que se siguen haciendo contrataciones de servicios que no tienen razón de ser porque la empresa no ha operado desde hace 3 años y medio. Entonces, justo en este sentido es que se han presentado, no, recientemente se presentaron 2 puntos de acuerdo en el Senado en lo que va de este año, pero también a lo largo de estos 3 años y medio de huelga, se han presentado diferentes puntos de acuerdo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, porque el presupuesto no para de gastarse sin razón alguna. Si contemplamos el presupuesto que se asignó desde el año 2020, que empezó la huelga, hasta este año, lo que se le asignó, se habrían gastado 900 millones de pesos. Y sabemos de buena fuente que no se ha regresado ese dinero a Hacienda, porque en algún momento decían, bueno, es que se regresó a Hacienda. Claro que no se ha regresado. Además, en diversas entrevistas que la propia directora ha ofrecido, pues reconoce que se han gastado el dinero y han dicho en cuántas personas, ¿no? Esto es completamente aceptar una acción indebida, una acción ilegal e irregular durante el estado de huelga. Por eso es que se sigue insistiendo, y en algún momento se dijo que no se iban, el hecho de que se transitara hacia una liquidación de la empresa, eso no iba a terminar con los procesos jurídicos o administrativos que se hubieran emprendido durante la administración. Bueno, nosotros pedimos que en ese mismo sentido se hagan los procesos correspondientes contra todas estas acciones irregulares e ilegales, que en este caso precisamente el uso indebido del recurso sí afecta al erario público, pero además el hecho de alargar innecesariamente este conflicto y que ahora se tenga que transitar hacia esta salida, pues ha afectado definitivamente y fuertemente a todos los trabajadores y las familias de las y los trabajadores que estamos en huelga. Entonces, esto tiene un impacto mucho mayor. Gracias, Adriana. Mire, le vamos a presentar ahorita unas imágenes que le va a mostrar a usted, le vamos a mostrar estos trabajadores. Ayer en la noche estábamos Violeta y yo revisando precisamente a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, precisamente el número de trabajadores y trabajadoras que tiene actualmente Notimex con sueldo pagado a pesar de estar en huelga. Es decir, hay una irregularidad, una ilegalidad, pues a cielo abierto por parte de la dirección de Notimex, y no hay nadie que ponga un alto. Y no solo eso, además, tan saben lo que están haciendo mal, que la manera en que como tienen trabajando a quienes perciben un sueldo es, pues, por demás penosa, vergonzosa, por decirlo de alguna manera. Mira, estas son las tablas precisamente de todas las personas que actualmente están en Notimex con un sueldo. Y las personas que usted está viendo y que están subrayados con rojo, pues son los sueldos que tienen estas personas, y ahorita le vamos a mostrar cómo es que desquitan el sueldo estas personas que no deberían estar teniendo ese ingreso. Es decir, de estas 327 trabajadores que Notimex tendría que apartar los sueldos de estos 300, de la totalidad de estos 327 trabajadoras y trabajadores, y no solo de estos 63, incluyendo a la directora de Notimex, San Juana Martínez. Si podemos ir pasando, Leonardo, por favor, con las siguientes imágenes. Estos son, todos, por increíble que parezca, todos están cobrando esos sueldos,
¿Y sabe cómo lo están desquitando esos sueldos? Tuiteando. Y ni siquiera como saben que hay una ilegalidad. Le voy a presentar una lista, pero antes una imagen que te voy a pedir, Leonardo, si podemos poner a cuadro, que son los Notimex. Bueno, ahorita estábamos viendo los sueldos de Notimex. Ahorita la imagen que le vamos a poner, pues tiene que ver con los trabajadores, cómo es que operan actualmente en Notimex. Entonces, por ejemplo, Alejandro Garza, que también aparece aquí con su sueldo importante, si ponemos esa imagen, bueno, Alejandro Garza es tuiteado por Agustín Lozano. Ahorita vamos a poner la imagen de Agustín Lozano para que usted entienda cómo opera actualmente Notimex. Estos son los trabajadores. En este caso, Alejandro Garza se identifica en su cuenta de Twitter como periodista, productor, director de producción en Notimex. Después vamos a ir pasando los otros, por favor, Leonardo, así como están numerados. No le vamos a poner los 62 porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero ese es el trabajo que ellos hacen. Retuitean o tuitean pues cualquier actividad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y todos ellos son los trabajadores de Notimex que están precisamente en esa tabla de sueldos que le acabamos de presentar. Hay incluso casos, por ejemplo, como José Eduardo Martínez Santana, que además de tener las imágenes de él, tenemos un video. Este hombre que aparece en su cuenta de Twitter como siempre es y será a título personal, editor, subdirección de fotografía de Notimex. Tenemos un video precisamente de cuando ellos ingresaron de forma ilegal a la agencia de Notimex para sustraer no sé qué, y los trabajadores y las trabajadoras que estaban en huelga afuera, pues estaban filmando y denunciando de que estaban ingresando ilegalmente porque no podían hacerlo porque la empresa ya estaba legalmente y reconocida en huelga. Así que vamos a ver este video de este hombre que también está en la nómina de Notimex. Vamos a verlo, por favor. Eduardo Martínez Santana, también subdirector de fotografía. Nos responsabilizamos de cualquier intento de la extracción de documentos, del robo de cualquier tipo de material. A los dos. Lo venimos documentando. Para que quede testado. Y está agrediendo a un compañero. Esos son los valores. Quieren agredir a los compañeros en huelga. ¿Esos son los valores? Están agrediendo. Bueno, pues ahí está nada más para que vea usted pues el tipo de trabajadores y trabajadoras que hay actualmente en Notimex. No generalizo, habrá de todo, pero estas imágenes que usted está viendo también, por ejemplo, Domingo Garciaso, bueno, este hombre, perdón, que ahorita acabamos de ver, que lleva por nombre Joel Eduardo Martínez Santana, lo tenemos también en la página 3, precisamente de Notimex sueldos, de los sueldos de Notimex, para que usted pueda percibir también. Ahí está José Eduardo Martínez Santana, aparece como subdirector de soporte técnico con un sueldo bruto de 33,778 y 27,000 netos. Bueno, ese es en todos los casos aparece esta misma situación, y de veras que apenas se puede creer que se mantenga una situación de esta naturaleza. Tenemos la imagen, Leonardo, de Notimex Cobros, ¿no? Esta imagen de Notimex Cobros, pues usted está viendo a Agustín Lozano, que es, digamos que él es el director editorial de la agencia Notimex. Tiene un sueldo de 64,151 pesos en sueldo bruto y un sueldo neto estimado de 44,584 pesos. Bueno, este hombre es el que retuitea
todo lo que van tuiteando todos los trabajadores de Notimex que están percibiendo actualmente un sueldo, y como saben que no pueden hacerlo porque es ilegal hacerlo a través de la agencia de Notimex, entonces todos lo hacen a través de su cuenta personal. Y esto que está usted viendo que publica en su cuenta de Twitter Agustín Lozano, pues es lo mismo que publican todos los que están publicando actualmente noticias en Notimex. Es decir, todos están trabajando o casi todas y todos los que tienen cuenta de Twitter están trabajando en retuitear o tuitear información, se presentan a eventos porque hemos identificado las fotografías, no sabemos cómo se registran, si como agencia Notimex o cómo se registran, por ejemplo, si van a la mañanera o si van a estas actividades que ha estado teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cualquier tipo de actividad, pues ellos pueden aparecer y pueden estar tomando fotografías y después las pueden estar subiendo y pues no hay nadie que detenga esta situación, esta realidad. Y el punto para cerrar, y perdón que me colgué un poco, Violeta y Adriana, el punto para cerrar es que estos recursos se están, digamos, Notimex, como señalaba Adriana Urrea, está ejerciendo su presupuesto asignado año con año en su totalidad. Y una gran parte, pues, está asignada a sueldos. La gran pregunta, y fue una de las preguntas que planteé en la mañanera con el presidente López Obrador el 30 de diciembre pasado, es ¿cómo le van a pagar? ¿De dónde va a salir el recurso que le van a dar a las y los trabajadores de Notimex? Porque hay sueldos caídos después de 3 años y medio de la gente que sigue en la calle, siguen en la huelga, siguen acampando y se están turnando y se están rotando y buscan hacer otros trabajos para pues ganar la papa y luego regresan y se están ahí rotando 3 años y medio viviendo de esa manera, mientras estas otras personas que están ahí en Notimex, pues cobrando por tuitear de manera escondida, pues es por demás increíble y no se entiende entonces los recursos que está ejerciendo, en lugar de apartarlos o regresarlos a la Secretaría de Hacienda, no sé cómo funciona ahí el procedimiento, en lugar de regresarlos, porque son sueldos que tiene que pagar la agencia. Y ahí no sé entonces si hay una desviación de recursos o cuál es el delito que se está cometiendo en ese sentido, Adriana Urrea. Sí, como bien dices, el procedimiento que tendría que hacer es que no debería de ejercer ese recurso, lo tendría que tener, digamos, como en su cuenta y en todo caso, pues al no ejercerse se tendría que regresar a Hacienda como subejercicio. Eso es como lo que tendría que estar sucediendo, que no está sucediendo, no ha sucedido, al menos no se dio en los últimos años. Entiendo que el año pasado intentaron hacer eso, pero pues al final sigue habiendo un uso indebido del recurso. Fíjate que sí, si nos vamos a la parte administrativa, lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, sí se establece el desvío de recursos como tal, que recordemos que, y bueno, me sé muy bien esa falta administrativa porque fue de lo que me acusaron a mí por los 2,400 pesos, en donde, ¿qué establece? Que una persona o personas que tienen, usan el recurso para un bien distinto al que fue establecido o destinado, digamos, en el presupuesto. En este caso, claramente el recurso no se está yendo para lo que se designó a la agencia porque es gasto corriente, es decir, para pagar toda la operación propiamente de la agencia de noticias, y esto no constituiría la operación de la agencia de noticias. Pero además, curiosamente, el otro delito que ya incluye cuestiones penales
penales es el también en el que me acusaron y donde entra también esta cuestión, que es el uso indebido del recurso público. ¿Y esto qué significa? Que precisamente en esta cuestión penal considera que usaste el dinero para otra cosa completamente distinta de la que se te fue asignada. En este caso, de nuevo, pues se está gastando en cuestiones que no corresponde, específicamente hablando, digamos, que se le asignaron a Notimex este año 238 millones de pesos, de los cuales si solo está pagando 60 salarios, ¿no? 60 personas o sueldo para 60 personas, ¿en dónde está quedando todo ese dinero cuando lo siguen ejerciendo? Y de nuevo, se estaría gastando en una actividad que no corresponde toda vez que la agencia de noticias está cerrada. No tendrían que estar ejerciendo ningún recurso de esta naturaleza. Por eso es que nosotros insistimos en que, bueno, así como se dice que no va a quedar ni para 60 personas, pues entonces que también se contemple esta situación, y por eso es que hemos seguido insistiendo con los legisladores en que no se quite el dedo de renglón sobre este uso indebido. Y lo seguiremos haciendo en tanto este conflicto no esté resuelto. Y eso es lo que me gustaría reiterar, que aun cuando hubo un anuncio del presidente de extinguir la agencia y de que se va a dar, se van a respetar los derechos de las y los trabajadores, y estamos en diálogos y en pláticas, hoy, 5 de septiembre, seguimos sin una solución y sin un arreglo y sin un pago, y la huelga sigue vigente y viva, y las compañeras y compañeros seguimos en los campamentos y seguimos manifestándonos, y vamos a seguir haciendo el trabajo que tengamos que hacer hasta que realmente se solucione este conflicto de huelga que fue completamente innecesario, y en el que, a pesar de todo esto que hemos relatado hoy, se siguen cometiendo acciones irregulares e ilegales, y que deberían de pues atenderse. Si no sucede nada sobre esto que se ha denunciado en este espacio, pues seguirá, pues será un tema de impunidad completamente abierto, ¿no? Y señalado, que no debería de ser para lo que se nos ha prometido en esta administración. Muchas gracias, Adriana Urrea. Sé que se nos acaba el tiempo, pero yo tengo una duda a partir de la Ley Federal del Trabajo, y creo que también alguna parte de la audiencia la tiene. Si esta lista de trabajadores que están cobrando, y estos nombres que nos presenta aquí la producción y que Ernesto hacía referencia, si no son trabajadores de confianza, ¿no? Y si son trabajadores, tú ya hacías referencia a eso, pero la Ley Federal del Trabajo los excluye del proceso de huelga en algunos artículos, pero tú ya hacías referencia sobre eso. Si nos puedes aclarar sobre este punto. Sí, eso es súper importante. Fíjate que hay una diferencia muy importante sobre incluso quiénes sí pueden cobrar en una estado de huelga. Uh-huh. Prácticamente quienes son los dueños de la empresa, porque en este caso hay un tema muy específico y muy importante. Estamos hablando de una empresa del Estado. Claro. Y aunque la directora sea la directora y los directivos tengan ese cargo, siguen siendo trabajadores del Estado. Entonces, claro, la ley establece la suspensión de la relación laboral en general, y por eso es que, para que no hubiera estas interpretaciones de acá, a lo mejor como soy de confianza puedo cobrar, por eso es que la Corte se manifiesta, la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el tema y dice, no pueden cobrar los trabajadores de confianza, e incluso después la misma Corte, la Suprema Corte, saca una tesis en donde dice que los trabajadores de confianza también tienen derecho a cobrar los salarios caídos, en el entendido de que en una huelga se suspende la relación y nadie cobra.
porque justo entrábamos a se entra a esta cuestión de, oye, pero si soy trabajador de base me vas a pagar salarios caídos, pero los de confianza, ¿qué? Bueno, pues se tuvo que regular. Entonces, ya cuando la ley te plantea esto y después la Corte te establece la manera en cómo sí tiene que proceder, pues ahí no hay de otra, pues, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, estamos hablando de una empresa del Estado y por tanto, ¿qué pasaría? Pues que la directora ahorita, como sigue cobrando, pareciera que ella se asumiera como dueña de la empresa y entonces dice, no, pues yo no soy trabajadora y yo cobro, ¿no? O son los socios los que tienen como este derecho a cobrar. En este caso, no, pues por mucho que sea la directora, es una trabajadora al servicio del Estado que debe de cumplir con la ley. Eso es lo que dice la ley y lo que dice la Corte, entonces no tendríamos... pues, ¿por qué no acatarlo? Pues, ¿no? Además, recordemos que algo que nosotros hemos insistido mucho es que en este gobierno no se iba pues a permitir la famosa frase que decía el presidente, nadie por encima de la ley, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿por qué sí se está permitiendo? Eso es lo que nos cuestionamos y lo que queremos que no suceda. Pues Adriana Urrea, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Ya tenía un rato que no hablábamos, pero sí queríamos actualizarnos y ver en qué estaba esta situación. Me parece increíble y una vergüenza tremenda que esta agencia de noticias encabezada por Sor Juana Martínez tenga una conducta de esta naturaleza y no se le ponga un alto. En fin, gracias Adriana Urrea. Les mandamos un fraterno saludo a todas las compañeras y compañeros que andan ahí en la calle, en la huelga, ganándose la vida como les sea posible. Así que seguimos al habla, Adriana. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Gracias, Adriana. Buen día. Buenos días. Increíble, Violeta, de veras, estos son casos que nos siguen costando mucho trabajo entender, pero bueno, pues estas son las realidades y queríamos colocar y Y han actualizar. pasado 5 meses, Ernesto, de que se dijo que, bueno, que declaró el presidente, no necesitamos una agencia de noticias y vamos a proceder a la liquidación, que eso también salió. Han pasado 5 meses, entonces también, pues las compañeras siguen en la calle, en la huelga, y es muy complicada vivir una situación así. Sí, un día, Ernesto, ¿no? Un día de paro o de huelga es difícil, ahora pues ya más de 3 años y medio casi, pues es durísimo. Así es que bueno, esperamos que pronto esto ya tenga una solución, Ernesto. Pues sí, este movimiento de la Cuarta Transformación, pues no hay movimiento que se salve de tener manchas, de tener personajes oscuros. Me dicen en algunos grupos, en algunas corrientes, la, eh, la señora Wallace de la Cuarta Transformación. Es realmente increíble que se siga metiendo además con familias, Violeta, con familias de ex trabajadores y ex trabajadoras, siguen mandando cartas a los que trabajaron en Notimex y que ya se fueron a otros países o a otros lugares por el acoso sistemático que tenían de esta señora, pues a donde consiguen trabajo llegan cartas anónimas, la misma redacción, tratando de que los despidan de esos lugares. En unos casos lo han logrado, en otros casos no lo han logrado, pero bueno, esa es la cruda realidad con esta pues terrible mancha que ojalá un día se pueda quitar este movimiento de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.